tal, zampadores? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy os traigo un análisis del Celta de Vigo, que me lo pidió un suscriptor hace no mucho. También tenía pensado hacerlo, pero bueno, por petición vamos a hablar del Celta de Vigo, que es uno de nuestros equipos españoles junto con el Betis que disputan este año la Europa League. Vamos a analizar su plantilla, los objetivos, un poquito su recorrido por la fase Liga de Europa League. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar hablando de la portería, donde tenemos a una nueva incorporación como es Janut Radu y de segundo a Marc Vidal. Radu es un portero que tiene ciertas carencias en algunos aspectos del juego, como es el balón aéreo. Finalmente no trajeron a nadie, yo pensaba que a lo mejor sí, pero decidieron, por algún motivo que yo personalmente desconozco, quedarse con Radu. Las sensaciones que yo he tenido con él al principio de temporada, pues eso, que tiene buenos reflejos, tiene capacidad para hacer buenas paradas, para estar atento, pero luego sufre en algunos aspectos como acabo de comentar. Vamos a ver si les da con este portero, también teniendo por caso que se lesionase, no sé lo que pasaría, porque no conozco al segundo, a Marc Vidal, pero a ver si les da para llegar lejos tanto en Liga como en Copa y sobre todo en Europa League, como supongo que querrá el Celta de Vigo tras varios años sin clasificar a competición europea. Luego en la defensa tenemos a Marcos Alonso, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Ristic, Óscar Mingueza, Starfelt, que está lesionado, Carreira, Joel Lago y Carlos Domínguez. Estos creo que son más o menos los más principales. Me encanta Marcos Alonso, he de decir que me sorprendió mucho el nivel que dio la temporada pasada, cuando recién llegaba directamente del Fútbol Club Barcelona, que la verdad que a mí me da un poquito de coraje que no tuviera protagonismo, porque es un defensa que siempre me ha gustado verlo en el campo. Creo que el año pasado se erigió como uno de los líderes, por no decir el líder de la defensa, y creo que también del grupo, junto con Yago Aspas, por supuesto. Es especialista en tirar penaltis, tiene mucha capacidad para llegar a la línea de fondo, para centrar, como digo, tiene muy buen pie, me gusta mucho Marcos Alonso. Creo que ahora mismo está algo tocado, me parece que hoy era duda porque yo estoy grabando el vídeo el mismo día que el Celta de Vigo se va a enfrentar al Girona de Michel. No sé entonces lo que ha ocurrido todavía. Ahora sí, eso hablamos un poquito del partido. Javi Rueda ha empezado fantásticamente la temporada. Javi Rodríguez a mí me gustó también mucho el año pasado. Creo que poco a poco se está haciendo con un hueco en la defensa. Supongo también que cuando Starfelt esté recuperado, que sigue lesionado, pues le quitará el hueco a alguno de los que está. Me parece que es uno de los indiscutibles en la defensa. Ristic es un defensa que no me dice gran cosa, la verdad, es muy frío. No, a mí no me gusta mucho. Me gusta más Starfelt, aunque tampoco es uno de mis defensas favoritos, pero sí considero que Starfelt es mejor que Ristic. Luego Mingueza, que comenzó el año pasado muy bien la temporada con esa enorme capacidad para generar volumen ofensivo, llegando a área rival, incluso marcando goles importantes, dando buenas asistencias. Luego se desinfló un poquito, es muy difícil mantener ese rendimiento. Y este año, pues bueno, es que el Celta de Vigo no ha comenzado muy bien, pero la defensa no, obviamente considero que debería mejorar algunos puestos, pero no es tampoco una línea mediocre, la verdad. Me genera más dudas, como he dicho antes, la portería. A ver, Carreira, también qué protagonismo tiene este año, que a mí personalmente el año pasado me gustó lo que le vi. Luego en el centro del campo, yo he puesto aquí porque ya sabemos que Giraldez varía bastante de sistema, pero yo he metido aquí en el centro del campo a los dos Hugos, a Hugo Álvarez y a Hugo Sotelo, a Ilaix Moriba, fichado ya en propiedad, a Fran Beltrán
y a Damián, que el año pasado tuvo más protagonismo del que está teniendo de momento. Moriba, lo comenté cuando lo ficharon. Creo que es un jugador con muchísima calidad, pero también muy irregular, y el Celta de Vigo va a necesitarlo bastante este año, sobre todo por aquello de tener que disputar 3 competiciones y, como he dicho antes, en Europa querrán, seguro, como es normal, hacer un buen papel, pero sin descuidar la liga. Luego, de los dos Hugos, a mí el que más me gusta es Hugo Álvarez, pero es verdad que Sotelo parece que le ha quitado el puesto. Está teniendo más protagonismo este año, veremos a ver qué es lo que pasa con Hugo Álvarez, que también es de reconocer que la temporada la terminó peor que la empezó. Y luego Fran Beltrán es un jugador bastante interesante, con llegada al área, con buen golpeo desde fuera del área, a pesar de lo pequeñito que es, que se mueve muy bien en el campo, creo que entiende bastante bien el juego, y a mí me gusta Fran Beltrán. Y luego arriba tenemos a los fichajes de Borja Iglesias, ya en propiedad, Brian Zaragoza, Ferran Juglar, y luego estaban Yago Aspas, Pablo Durán, Schwedberg y Franco Cervi, que este último creo que sigue en la plantilla, creo que finalmente no consiguió salir. Si es así, pues me perdonáis, igualmente no tiene protagonismo y creo que no lo tendrá, porque la intención del club me parece que era haberlo sacado. Yago Aspas, un indiscutible, un capitán dentro y fuera del campo. Es verdad que a mí sus formas extradeportivas no me gustan nada, pero hay que reconocer que a pesar de su edad sigue aportando muchísimo, muchísima calidad, muchísima inteligencia, goles, asistencias. También cuando está en el campo es el que tira los penaltis. Creo que aporta, no es el típico jugador que tiene una edad que no está bien y por ser él pues juega. No, creo que tiene merecidísimo ganar porque, como digo, está en bastante buena forma. El Panda, Borja Iglesias, está en el equipo que quería. El otro día le dio el empate en los últimos minutos ante el Villarreal, fue la jornada previa al parón. Veremos a ver cuántos goles puede aportar, también puede tirar los penaltis. El que creo que todavía no se ha adaptado demasiado es Juglar. Esperemos que termine haciéndolo porque se habla muy bien de él. Yo creo que es un delantero que se mueve bastante bien, no es el típico delantero que se queda en el área como puede serlo Borja Iglesias, son 2 9 distintos. Y a lo mejor combinándolo con otro punta le va mejor. No sé ya Claudio Giraldez lo que considerará hacer. El caso es que hay competencia y creo que es bueno. Luego está Brian Zaragoza, que llegó un tanto tocado, llegó también un poco tarde y no pudo hacer pretemporada, me parece, o llegó con la pretemporada empezada. Creo que es un jugador que le puede aportar al Celta algo que no tiene, que es desborde, descaro, y si funciona, pues ya lo dije en su momento. Me parece una magnífica incorporación, sobre todo de cara a Europa League, porque es un jugador que le pasa como Fran Beltrán, salvando las distancias, pero es pequeñito y tiene mucha rapidez, se escabulle muy bien, como digo, es descarado, no le tiene miedo a encarar. Lo que sí debería mejorar, o a lo mejor es que no tiene esa característica, es de cara a puerta. Yo le pediría más goles y más asistencias, pero bueno, acaba de empezar esto, vamos a ver qué protagonismo acaba teniendo como siempre comento. Y un jugador que a mí me gusta mucho, que cuando salió el año pasado, subió al primer equipo, es Pablo Durán. A mí me encanta Pablo Durán, espero que le vaya bien, espero que tenga protagonismo. Creo también que es un delantero muy inteligente, que le da mucho movimiento a la ofensiva del Celta, mucha dinámica. A mí me gusta mucho Pablo Durán y espero y deseo verlo mucho este año, tanto en Europa como en Liga. Y luego, por otro lado, y ya para terminar el análisis de la plantilla, tenemos a William Schwedberg, que es un delantero que a mí me confunde muchísimo. Te puede hacer magníficos partidos, marcando un gol, estando en todos sitios, porque eso sí creo que lo hace muy bien, moverse por el campo, y otras veces falla ocasiones clarísimas, no está donde tiene que estar. No sé, me confunde mucho, entonces no sé qué debo esperar de Schwedberg. Cuando está bien, me parece buen delantero,
pero como digo, es que me confunde en demasía en algunos partidos. Creo que de momento, si no recuerdo mal, no ha marcado ni asistido. Vamos a ver si otro compañero no le quita el puesto. Buena pinta tiene, pero no termina de arrancar. Luego el Celta es un equipo que ha estado los últimos años, las 2 últimas temporadas sobre todo, que yo recuerde, sufriendo un poquito por la permanencia. El año del centenario, en el 2023, llegó lo que yo considero que fue un gran fichaje para el banquillo como era Rafa Benítez. Un Rafa Benítez que tuvo un periplo por el Celta muy sin pena ni gloria, aunque yo diría con más pena que con gloria. Fue finalmente destituido, no le fue muy bien, porque el sistema por el que él optó, aparte de dejar sentado a Yago Aspas, que no es ya porque él considere que en su estilo o en su sistema no encajaba, sino que ya sabemos el peso que tiene Yago en el equipo, y es que eso es así desgraciadamente. Ya le pasó a Benítez en el Madrid, cuando los capitanes, entre ellos Sergio Ramos, se le echaron encima y decidieron echarlo, y desgraciadamente eso así. Muchas veces estos tipos de jugadores tienen ese peso en el vestuario, pero también hay que decir que no funcionaba, no estaba funcionando lo que él estaba planteando, sus ideas no estaban llegando y el Celta corría grave riesgo de descender. Llegó Claudio Giraldez, que lo subieron del filial, un entrenador que a mí me generó mis dudas, obviamente, porque consideraba que le estaban encasquetando un buen papelón, pero no solo lo solventó salvando con sufrimiento, pero bueno, era normal porque llegó ya con la temporada empezada, y con el equipo bastante herido, lo salvó. Y la siguiente temporada, la 24-25, la que terminó hace poco, pues los metió en Europa con un juego brillante, con un juego vistoso, dinámico, con todos los chavales enchufados. Es un entrenador que le gusta cambiar de sistema, que es muy difícil acertar un 11 suyo, salían unos, entraban otros, un fin de semana sí, otro no, muchos cambios, y parecía que todos estaban enchufados. La verdad que daba gusto ver al Celta de Giraldez, y le aplaudo porque creo que en su periplo por la primera división le está yendo fantásticamente bien. No sé cuánto tiempo estará en el Celta, él es un hombre de la casa, supongo que querrá quedarse un tiempo, pero como se hablaba de que había equipos de por ahí fuera que lo querían, ya no sé hasta qué punto eso es cierto. Pero bueno, ojalá que Claudio Giraldez se quede bastante tiempo aquí en nuestra liga. Como decía, el Celta tiene un periplo por Europa relativamente escaso, no está mal para ser un equipo de una ciudad no muy grande, pero ha competido en 10 ocasiones en competiciones internacionales, 8 veces en la Liga Europa o Europa League, como se le conoce también, donde participó por última vez en la 2016-2017, que fue su última participación europea hasta este año, y alcanzó las semifinales. Muy buena competición que hizo el Celta ese año. Luego también compitió una vez en Champions en la 2003-2004 y son campeones de la extinta ya Copa Intertoto del año 2000. Este es el recorrido, la trayectoria del Celta en Europa. Vamos a hablar un poquito de cuáles han sido los rivales que le han tocado en el sorteo. Comienza jugando en casa y recibe al Lille. Luego visita al Dinamo Zagreb. Recibe al PAOK, visita al Estrella Roja, recibe al Niza francés, visita al Ludogorets y por último recibe al Bolonia, que el año pasado hizo una magnífica campaña, estuvo a punto de meterse en Champions incluso, y termina la fase Liga visitando al Stuttgart. Los rivales más duros que yo veo aquí, pues obviamente el Stuttgart, encima le ha tocado en casa. También he de decir que creo, aunque en Europa casi ningún rival es fácil, ha tenido un sorteo en algunos casos bastante benevolente, porque los más complicados, quitando el Stuttgart, como son el Lille
y el Bolonia les ha tocado en Balaídos. Así que, como decía, los rivales más duros que yo veo son el Stuttgart, el Bolonia, el Lille, y luego, bueno, por su trayectoria en Europa y su experiencia, que es verdad que en algunos países lo tienen más fácil que en otros, como el nuestro, para clasificarse a Europa, pero bueno, la experiencia está ahí, la trayectoria está ahí, y equipos duros, pues el Estrella Roja, el Dinamo, encima juegan en su casa. Los rivales más asequibles, que deberían ser más asequibles, siempre es teórico todo, obviamente en el fútbol nunca se sabe cuándo a uno le van a sorprender. Pues son el Ludogorets, que es fuera, el PAOK y el Niza, que son en casa. Tengo mucha curiosidad por ver al Celta en Europa, también por ver cómo Claudio Giraldez, confecciona los equipos para alternar entre jueves-domingo, que ya se complica un poco la cosa. Por supuesto, les deseo, al igual que a todos los equipos españoles, mucha suerte, mucho éxito en esta competición, porque su éxito será el éxito de todos, el éxito del fútbol español, el poder alcanzar una plaza más. Así que, repito, tengo muchas ganas de ver cómo afronta tanto el entrenador como los jugadores, sobre todo algunos que llegaron el año pasado de la cantera, el tener que enfrentar equipos europeos que tienen más experiencia, el poder llevar adelante la liga a la misma vez que Europa. Luego el Celta de Vigo, también hay que decir que no ha empezado como terminó la temporada. Esto acaba de comenzar, hay que tener paciencia. El recorrido del Celta de Vigo hasta hoy, que reitero, cuando estoy grabando esto todavía no ha jugado contra el Girona, ha sido una derrota en Balaídos ante el Getafe en la primera jornada, que el Getafe, la verdad que ha empezado súper bien, sorprendió sinceramente a todos. Luego empató en Mallorca, que es verdad que cuando uno empata fuera de casa pues siempre sabe mejor que cuando empata en casa, que cuando empatas en tu propio estadio, pero hay que decir que el Celta, a pesar de que no hizo un partido muy brillante, lo estaba haciendo mejor que el Mallorca, y encima el Mallorca creo recordar que le empató ya al final, que eso pues da bastante más coraje que cuando es un partido disputado. Luego jugó la jornada, creo que en las 6, que corresponde a la jornada 6, de forma adelantada debido a la Europa League, contra el Betis en casa, que también empató. Un partido, creo que el empate fue justo porque la primera parte fue del Betis, se podría decir, y la segunda fue del Celta. El Celta empató al principio de la segunda parte, el Betis al final de la primera. Bueno, la verdad que la segunda parte el Celta arrasó, pero bueno, no pudo hacerse con la victoria, pero esa segunda parte sí me gustó del Celta, la verdad. Se vio la garra del año pasado. Y luego consiguió empatar también en Balaídos ante el Villarreal, un Villarreal que tampoco hizo un partido magnífico, pero bueno, tiene una gran pegada, llegó, marcó, pero Borja Iglesias consiguió darle un puntito a ese equipo en el descuento ya. Lo que quiero decir es que el Celta no ha comenzado muy bien, espero que se desperece de cara a esta cantidad numerosa de partidos que le viene encima, porque la mentalidad tiene que ser totalmente distinta. También el tener la capacidad de diferenciar entre el partido del jueves y el partido de liga. La liga, como dicen muchos entrenadores, y yo estoy de acuerdo, te da de comer, no se puede descuidar, pero también entiendo por otra parte, sobre todo los jugadores que quieren hacer cosas grandes en Europa, sobre todo equipos como son el Celta, que no están acostumbrados a estar en Europa un año sí y otro también. No sé lo que pasará, no sé si conseguirán afianzarse ahí en Europa League, pero bueno, habrá que verlo porque, repito, estos equipos, ya sea por plantilla o por algo que no sé explicar muy bien por qué, pues bueno, van alternando ahí entre campañas buenas, campañas menos buenas, campañas malas. Bueno, creo que el Celta igualmente tiene buen equipo, tiene un buen entrenador. Tengo mucha curiosidad ya de, como digo, de verlos en Europa. Y nada más, espero que os haya gustado mi análisis del Celta, espero que no se me haya olvidado comentar nada. Como digo, muchísima suerte al Celta en su periplo europeo, en la Liga. Espero que pronto consiga Giraldez tocar la tecla que consiguió tocar el año pasado, porque la verdad es que la mayoría de la plantilla es la misma
Y encima creo que los fichajes que han traído, salvo, como he dicho, la portería, que es la que más dudas me genera, el resto creo que en su nivel, pueden aportar muchísimo al equipo. En algunas partes del campo a lo mejor están un poquito más cortitos y tienes siempre que rezar porque te respeten, las lesiones, pero bueno, muchas ganas ya de que comience Europa, de ver al Celta, al Betis, al Rayo también, sobre todo estos equipos digo porque son los que menos acostumbrados estamos a ver. Y nada, seguramente haga un análisis también del Rayo, que es otro de los equipos que juega Europa después de muchísimos años. Pero bueno, eso ya será en el siguiente. Me despido aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si te ha gustado. Muchísimas gracias a los que ya lo habéis hecho y hasta luego.